El tejido cartilaginoso tiene también funciones de sostén, así como el tejido óseo. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos nuestro esqueleto, ¿no es cierto? En varias partes de nuestro esqueleto podemos ver que, por ejemplo, en nuestras articulaciones hay cartílagos, ¿no es cierto? Entonces, como hay cartílagos, van a ayudarles a que también nuestros huesos cumplan esa función de sostén, ¿ya? Por eso se dice sostén. También ayudan a los huesos a cumplir esa función de sostener nuestro cuerpo. Ahora, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos que parte de nuestras costillas están formadas por ese tejido cartilaginoso que va a permitir la unión con el omóplato, ¿no es cierto? Y está ayudando a sostener esos órganos internos, por ejemplo, los pulmones. Por eso se dice que tiene una función de sostén. Además, se dice que es un precursor del hueso. ¿Por qué se dice que es un precursor del hueso? Porque habíamos indicado también, si recuerdan, que los huesos se van a formar a partir de lo que son Un ratito, chicos, por favor, todavía voy a seguir admitiendo, todavía tienen tiempo sus compañeros de ingresar, ¿no? Tienen 5 minutos más para ingresar a la clase. Ya, habíamos dicho de que se dice que son precursores del hueso. ¿Por qué son precursores del hueso? Porque estos son huesos que se han formado a partir del cartílago. Por ejemplo, este es un esqueleto, ¿ya? De un recién nacido, ¿ya? Si se fijan, cuando nacemos, todavía tenemos varias partes que son cartílagos, ¿no? Y con el tiempo esto se va a llegar a osificar, es decir, se va a llegar a formar netamente el hueso. Cuando estamos en el vientre de la madre, en la etapa fetal, más o menos a los 2 meses de gestación en las madres, somos cartílago, ¿ya? Y así en el desarrollo de nuestra gestación se van osificando algunas partes, ¿ya? Se van poniendo duras y compactas, pero algunas partes siguen siendo tejido cartilaginoso al nacer. Entonces, por eso se dice que es precursor del hueso, ¿ya? Porque primero se van a formar cartílagos, estos se van a osificar y se van a convertir en tejido óseo. Ahora, por ejemplo, deben conocerlo a este actor, ¿no es cierto? Este actor, ¿qué patología tiene? Tiene enanismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama acondroplasia, ¿ya? Acondroplasia. A quiere decir que no tiene. ¿Qué no tiene? Plasia quiere decir desarrollo. No ha tenido un buen desarrollo. Condro quiere decir cartílago. Entonces, no ha tenido un buen desarrollo del cartílago. ¿Ve? No ha tenido un buen desarrollo del cartílago y por eso no ha podido, está con enanismo. Esta es una enfermedad genética, ¿ya? Que se hereda, ¿ya? Y habíamos dicho, ¿no? Si recuerdan, en una parte del tejido de los huesos está el cartílago epifisiario, que es el que permite el crecimiento del hueso en longitud. Entonces, ahí no ha pasado eso, ¿no es cierto? Ha tenido esa anomalía que es la acondroplasia. A quiere decir que no tiene un buen desarrollo del cartílago, ¿ya? Ahora, entre sus características decimos que es un tejido avascularizado. ¿Por qué es avascularizado? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay vasos sanguíneos. Si recuerdan, el tejido óseo tenía vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Por esos canales de Harvey podían circular vasos sanguíneos, incluso nervios podían circular y podían circular nervios, ¿no es cierto? Pero en este caso del cartílago es avascularizado. No hay vasos sanguíneos, tampoco hay nervios, tampoco hay vasos linfáticos, ¿ya? Se caracteriza por eso. Más adelante vamos a ver, y si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo le llega el alimento a este tejido? Más adelante les voy a explicar. Ahora, es un tejido bastante flexible, ¿no? Si pueden ver, es un tejido bastante flexible. Entonces, esas son las funciones y las características de este tejido. Avancemos. En su estructura está formado por una matriz también. Tiene una matriz. Estos espacios que están rodeando a las células es la matriz y es de consistencia sólida, ¿ya? Tiene lagunas celulares. ¿Cuáles son las lagunas celulares? En la matriz hay espacios. Esos espacios se llaman lagunas celulares. Y en esas lagunas celulares se van a acomodar las células de este tipo de tejido.
que pueden ser de dos tipos, condroblastos y condrocitos, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos. Las células. Las células, como les he dicho, los condroblastos se caracterizan por ser células jóvenes, ¿ya? Son células jóvenes, se dice que son bastante activas estas células, son bastante activas y chicos, si no están logrando anotar o piensan que lo pasan, van a volver a ver el video y se van a anotar. Recuerden que solo tenemos 20 minutos y después el tiempo lo vamos a dedicar a preguntas, ¿ya? Los condroblastos son células jóvenes, son células muy activas, ¿ya? Cuya función va a ser formar la sustancia intercelular, ¿ya? Esa sustancia que se encuentra en la matriz celular, ¿ya? Esa es su función. Y además, como son células jóvenes, están en constante división, ¿ya? Por eso se dice que son activas. Ahora, los condrocitos son células maduras, ¿ya? Que se originan a partir de los condroblastos. ¿Qué quiere decir eso? Estos condroblastos, al ser células jóvenes, bastante activas, en constante división celular, se encuentran en la región de la periferia, ¿ya? Cuando estos condroblastos maduran, se hacen más maduros, entonces van a migrar a la parte central y se van a convertir en condrocitos. Ya no van a estar tan activos y tampoco van a desarrollar mucha división celular, ¿ya? Porque ya no están tan activos. Entonces, esa es la característica de los condroblastos y los condrocitos. Ahora, también hay que tener en cuenta que a estas células, a este tejido cartilaginoso, lo envuelve un tejido de tipo conjuntivo que es el pericondrio, ¿ya? Es un tejido que lo envuelve, ¿ya? Este tejido que es el pericondrio tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Tiene irrigación de vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos va a llegar el oxígeno a estas células por simple difusión les va a llegar el oxígeno. Porque recuerden que aquí adentro no hay vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se van a alimentar estas células si no hay vasos sanguíneos? ¿Cómo les va a llegar el alimento? Es por este pericondrio, ¿no? Que tiene vasos sanguíneos y por simple difusión le va a hacer llegar el oxígeno y los nutrientes a estas células que se encuentran más internas, ¿ya? Entonces, vemos esa parte. Ahora, ya lo que es referente a la matriz se encuentra formada por lo que es la sustancia fundamental y por fibras, ¿ya? ¿Y qué es la sustancia fundamental? La sustancia fundamental está formada por esta sustancia que es la glucosaminoglucanos, ¿ya? Que son una especie de glucoproteínas que están inmersas ahí en la sustancia fundamental, ¿no? Hacen posible de que esta sustancia fundamental, esta matriz, sea resistente a la deformación, ¿ya? Soporte la deformación, como en este caso, ¿no? Por fuerzas de compresión, ¿ya? También otro elemento importante en la matriz son las fibras, ¿ya? Estas fibras permiten que la resistencia para soportar fuerzas de tracción, por ejemplo, cuando se jalan a ambos lados, como es bastante flexible, no se va a llegar a romper el cartílago, ¿ya? ¿Por qué es flexible? Porque tiene fibras de elastina y también tiene fibras de colágeno, ¿ya? ¿Dónde está la matriz? La matriz es todo esto, todo lo que le está rodeando a las células, ¿ya? Y en esa matriz hay lo que es la sustancia fundamental, estos elementos o estas sustancias que son los glucosaminoglucanos, ¿ya? Y también hay fibras que pueden ser de colágeno o elastina. Entonces, esa es la característica de la matriz. Ahora, revisemos. Hay diferentes tipos de tejido cartilaginoso, ¿ya? Tenemos el tejido cartilaginoso elástico, el hialino y el fibrocartilaginoso. Ambas tienen sus peculiaridades propias. Por ejemplo, si se fijan a comparación de las demás, es más denso, hay mayor cantidad de células. Si hay mayor cantidad de células, va a haber menos matriz, menos sustancia fundamental, ¿ya? A comparación de esta. Esta tiene pocas células, pero tiene mayor sustancia fundamental.
Este podríamos decir que es un término medio, ¿no es cierto?, entre estas dos. Las células están en un término medio y también la sustancia fundamental, ¿ya? Esas serían las diferencias. Y las semejanzas en ambas, ¿qué sería? Que ambas tienen células cartilaginosas, condrocitos, condroblastos, tienen matriz extracelular, tienen fibras, tienen sustancia fundamental, ¿ya? Esas serían las semejanzas. Ahora analicemos cada una de ellas. El elástico tiene abundantes fibras elásticas, por eso se llama tejido cartilaginoso de tipo elástico, porque tiene abundantes fibras elásticas. Además, hemos visto que hay mayor cantidad de células, por eso se dice que tiene mayor densidad. Y al tener muchas fibras elásticas, hace que pueda soportar lo que son las deformaciones, ¿ya? Cuando es sometido a fuerzas de compresión, por ejemplo. ¿Dónde tenemos tejido elástico en nuestro cuerpo? En la epiglotis, ¿no? Que es una valvulita que va a permitir que se abre y se cierra cuando nosotros nos alimentamos. Comemos para que se tape lo que es el conducto de la laringe, ¿ya? Ahora también tenemos en el pabellón de la oreja lo que es el tejido elástico. Y también tenemos, está tapizando la pared del conducto auditivo externo, ¿ya? Está tapizando esa pared, es tejido cartilaginoso de tipo elástico. Ahí encontramos ese tipo de tejido. Ahora veamos el tejido hialino. El tejido hialino se caracteriza básicamente porque no tiene fibras elásticas, ¿ya? No hay fibras elásticas, pero tiene fibras de colágeno de tipo 2, tiene sustancia intracelular y es semitransparente, más o menos azulado, ¿ya? ¿Dónde se encuentra este tipo de tejido? Se encuentra en lo que son en las articulaciones. Va a revestir, este tipo de tejido va a revestir al hueso cuando nos encontremos en una articulación, ¿ya? También se encuentra en la laringe, en la formación de la tráquea, tiene esos anillos, son cartílagos hialinos. También los bronquios, ¿ya? Pertenecen a ese tipo de tejido. También en parte de nuestra nariz es cartílago, ¿ya? Cartílago de tipo hialino. Y también recuerden que les había dicho que en la parte de la epífisis de un hueso, en la cabeza de un hueso, se encontraba el cartílago epifisiario, ¿no es cierto? Ese cartílago epifisiario le permite al hueso crecer en longitud, ¿no es cierto? Ese cartílago epifisiario es de tipo hialino, ¿ya? Y finalmente tenemos aquí en las partes de nuestras costillas, están formadas por este tipo de tejido hialino. Ahora el tejido fibrocartilaginoso de fibrocartílago se caracteriza porque sus células están conformadas en líneas. Fíjense aquí, está ahí una línea, otra línea. Esa es su manera de organización de sus células, ¿no? Más o menos están organizadas en hileras, ¿no? Estas no tienen pericondrio, no tienen esa membrana, ¿no? Que les permitía nutrir a estas células de aquí adentro. No tienen esa membrana. Como no tienen esa membrana que les permite nutrir, porque este pericondrio hemos dicho que es vascularizado, que tiene vasos sanguíneos y que por simple difusión le va a llegar el oxígeno a estas células. Al no tener eso, existe un líquido sinovial, ¿ya? Que sí que son las que ayudan a nutrir a las células, ¿ya? Tiene muchas fibras de colágeno, por eso se llama fibrocartílago, porque tiene bastantes fibras de colágeno. Si se fija, las fibras de colágeno hacen de que tenga esta característica de más o menos tener una forma rayada, ¿ya? Porque ahí están las fibras de colágeno. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la unión entre una vértebra y otra, formando el disco intervertebral, ¿ya? También se encuentra en la región de la rodilla. En esa articulación de la rodilla hay una especie de colchoncitos, ¿ya? Que es de este tipo de tejido fibrocartilaginoso que se llaman meniscos, ¿ya? Estos meniscos, por ejemplo, se llegan a desgastar o generalmente tienen desgarros de meniscos o rotura de meniscos los futbolistas, ¿no? Porque hacen bastante presión en esta región de la rodilla y porque también hacen movimientos abrasivos, ¿no? Lo que genera que se puedan romper los meniscos o tal vez sufrir desgarro de los meniscos. Y también se encuentra este tipo de tejido en lo que es la sínfisis
pubiana, ¿no? Que permite la unión de estos dos huesos. Aquí tenemos el ilion, el otro ilion, y va a permitir la unión de esos dos huesos, ¿no? El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo de naturaleza líquida. Entonces estamos hablando de la sangre, ¿no? Y la sangre presenta ciertas características, ¿no? Presenta una coloración. Si se encuentra en nuestras arterias, el color va a ser de un rojo escarlata, un rojo claro, ¿no? Como podemos ver acá. Y si se encuentra en nuestras venas, es de un color rojo oscuro. Otra característica es el volumen. Presenta el 8% del peso corporal. Por ejemplo, si una persona tiene una masa de 70 kilogramos, el volumen de sangre que presenta va a ser entre 5 y 5,5 litros de sangre. También se dice que es 4,5 veces más viscoso que el agua. Por eso la sangre se dice que es un líquido bastante viscoso. Tiene un pH que oscila entre 7,35 y 7,45, ¿no? Un número mayor a este nos va a dar una sangre más alcalina y un número menor a este nos daría una sangre más ácida, ¿no? Eso va a depender de las sustancias de desecho o ciertas toxinas que puedan estar presentes en la sangre. Ahora, el tejido sanguíneo presenta ciertas funciones. Tiene una función respiratoria porque se encarga de transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? También tiene una función nutricional porque también transporta sustancias nutritivas como por ejemplo proteínas, ¿no? Que le va a permitir desarrollar energía. También tiene una función excretora porque permite transportar desechos como la urea, el amoníaco, el dióxido de carbono, que son sustancias que necesitan ser eliminadas. Y tiene una función defensiva porque tienes glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que son los que van a acudir ante el ingreso de cualquier organismo patógeno. Y tiene una función de hemostasia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir que la sangre pueda coagularse. Y finalmente tiene una función termorreguladora, ¿no? Que es aquello porque permite que tengamos una temperatura corporal estable. Por ejemplo, la sangre recorre de un punto hasta otro punto, ¿no? Y en ese recorrido genera fricción con los vasos sanguíneos. Esa fricción genera calor, ¿no? Y ese calor es lo que se llama temperatura corporal estable. Permite que la temperatura corporal esté estable y sea de 37 grados centígrados. La sangre está compuesta básicamente por plasma y elementos formes, que son las células sanguíneas, ¿no? Que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma básicamente está constituido por un mayor porcentaje de agua, entre el 90 y el 92%, ¿no? También tiene proteínas como la albúmina, que mantiene el volumen y la presión de la sangre, las globulinas, que transportan sustancias y también forman parte de la defensa, el fibrinógeno y la protrombina, que participan en la coagulación. También tiene nutrientes como aminoácidos, glucosa y lípidos para las células, desechos como le habíamos dicho, ácido úrico, urea, que son generados por la célula, gases que son el oxígeno y el dióxido de carbono, y otras sustancias como hormonas y vitaminas que son necesarias para el metabolismo. También nos habíamos indicado de que está formado por elementos formes, que son las células sanguíneas, ¿no? Entonces, empecemos desarrollando este tipo de células sanguíneas, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se caracterizan porque tienen una forma bicóncava, son helicoidales. Esta forma helicoidal le va a permitir circular fácilmente por diminutos capilares sanguíneos, ¿no? Además de eso, carecen de núcleo, ¿no? Aquí tenemos un glóbulo rojo que se está eliminando su núcleo antes de entrar al torrente sanguíneo. Su función es la de transportar oxígeno que recogen en los alveolos pulmonares y llevarlo hasta todos los tejidos. Para ello van cargados de una proteína que se denomina hemoglobina, que les da el color rojo característico a la sangre, ¿no? Aquí tenemos un glóbulo rojo
porque tiene hemoglobina. Esa hemoglobina tiene átomos de hierro y el hierro es de color rojizo. Por eso la sangre es de color rojo, porque tiene hierro, ¿no? Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos o hematíes. Pasemos a las plaquetas ahora. Las plaquetas también se llaman trombocitos, ¿no? Son fragmentos de citoplasma de células de gran tamaño. Su función es básicamente contribuir junto con la fibrina a formar una maraña de fibras y fragmentos celulares llamados trombo que evita la pérdida de sangre en la coagulación sanguínea. Como vemos aquí, ante una lesión o daño en el vaso sanguíneo, este se contrae, ¿no? Y ahí acuden varias plaquetas y también las fibrinas, ¿no? Van a formar una maraña de fibras y van a permitir formar el trombo para que se dé la coagulación sanguínea. Ahora ingresemos a la parte de lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se clasifican en dos grupos, que son los agranulocitos y los granulocitos. Los agranulocitos son aquellos que no tienen granos en su citoplasma. Tenemos a los monocitos y linfocitos. Los monocitos, como pueden ver, no tienen gránulos en su citoplasma y tienen un núcleo bastante grande, ¿no? Son células que pueden atravesar el endotelio y pasar desde los vasos sanguíneos hasta los líquidos intersticiales, convirtiéndose en macrófagos. Son considerados la segunda línea de defensa porque estos pueden fagocitar. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden engullir, atrapar agentes patógenos, como por ejemplo aquí tenemos virus, y además contribuyen a la limpieza de partículas del medio interno. Ahora revisemos los linfocitos. Los linfocitos son los más eficaces para luchar contra las infecciones. Se distinguen dos tipos. Tenemos a los linfocitos T, que ante la presencia de algún patógeno desarrollan anticuerpos. Y tenemos los linfocitos T, que son los que luchan específicamente contra las partículas sobre las que se han fabricado anticuerpos. También tenemos a los linfocitos llamados natural killer. Estos linfocitos son también llamados antitumorales porque impiden el desarrollo de tumores. Ahora, los granulocitos son aquellos que presentan gránulos en su citoplasma. Y tenemos a los neutrófilos, por ejemplo. Se caracterizan porque tienen 3 núcleos y son considerados la primera línea de defensa porque ayudan a combatir infecciones, porque ingieren los microorganismos y segregan enzimas para poder destruirlos, ¿no? Los basófilos, como pueden ver, tienen un solo núcleo, que es grande, y liberan histamina, que atrae el flujo de más sangre a la zona afectada. Y también se caracterizan porque desencadenan reacciones alérgicas. Finalmente tenemos a los eosinófilos, ¿no? Que presentan 2 núcleos y sus gránulos. Son aquellos también llamados antiparasitarios porque pueden matar a los parásitos. Con esto hemos terminado nuestra clase.